El día de hoy, yo, Aldair Reyes, vengo a hablarles sobre el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Bueno, hablemos un poco sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene un lugar en la matriz de la mitocondria, al cual la conversión del piruvato en acetil-CoA en procarientes, todos estos pasos suceden en el citoplasma, a diferencia de los eucariotas, porque suceden en la mitocondria. El ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es un circuito cerrado de 8 etapas principales en la que la última parte da la vía a la molécula utilizada en el primer paso de este mismo, que sería la acetilcoenzima A. Bueno, en el primer paso del ciclo, el acetil-CoA o el coenzima A se combina en una molécula aceptora de 4 carbonos, el oxalacetato, para formar una molécula de 6 carbonos llamado citrato. Después de un rápido rearreglo, esta molécula de 6 carbonos libera 2 de sus carbonos, libera también con una molécula de dióxido de carbono en un par de reacciones similares, a la vez que se produce una molécula de NADH. Bueno, las enzimas que catalizan estas reacciones son reguladoras claves del ciclo y lo aceleran o desaceleran según las necesidades energéticas de la célula. Bueno, la molécula de 4 carbonos resultantes se somete a una serie de reacciones adicionales. Primero se genera ATP en algunas células, en una molécula similar llamada GTP. Luego se reduce el acarreador de electrones en FADH y FAD. Y por último se genera otra molécula de NADH. Este conjunto de reacciones regenera la molécula inicial oxalacetato, con lo que se repite el ciclo, como lo dice un ciclo, entonces se repite. En general, una vuelta del ciclo de Krebs libera 2 moléculas de dióxido de carbono y produce NADH, un FADH, 2 ATP o GTP. El ciclo de Krebs ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtiene 2 piruvatos. Y por lo general, también serían 2 acetilcoenzima A por la glucosa, dando un producto de 24 ATPs, ya que serían 12 y 12. Ya tienen una idea de las moléculas que se producen durante el ciclo de Krebs, pero exactamente cómo se producen estas moléculas es la pregunta. Bueno, vamos a analizar un poco paso a paso y veremos cómo se producen el NADH, el FADH, el ATP y el GTP, y dónde se liberan las moléculas de dióxido de carbono. Bueno, en el primer paso del ciclo de Krebs, el acetil-CoA se une con una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato, y libera el grupo CoA de coenzima A la vez que forman una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el segundo paso, el citrato se convierte en un isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de 2 pasos, en el que el primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces describen el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs como una vía de 9 pasos en lugar de 8, ya que aquí serían 2 pasos. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, aquí va la primera, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, que sería el alfa-cetoglutarato. Durante el paso del NAD, reduce a NADH. La enzima que cataliza este paso es la isocitrato deshidrogenasa, en un importante regulador de la velocidad del ciclo de Krebs. En el cuarto paso es similar al tercero, en este caso el alfa-cetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD a un NADH, y en el que se libera una molécula de dióxido de carbono, llaman 2. La molécula de 4 carbonos resultante se une a un coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También es importante en la regulación del ciclo de Krebs. Bueno, en el quinto paso, la coenzima del succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, que sería un guanonín disfosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene un GTP, que es un guanosin trifosfato. Como producto, la molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. Bueno, en el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato.
En esta reacción se transfieren dos átomos de hidrógeno junto con sus electrones, claro, al FAD para formar también FADH. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el séptimo paso se le añade agua, o sea, se hidrata esta molécula de 4 carbonos, o sea, el fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. En el último paso, el octavo, el ciclo de Krebs, se regenera en el oxalacetato, el compuesto inicial de los 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. La enzima que actúa aquí es la malato deshidrogenasa. Y en el proceso, otra molécula de NAD se reduce a NADH. Bueno, y eso nos da el resultado de un oxalacetato que se condensa con otro succinil-CoA y vuelve a repetir el ciclo. Ahora vamos con la cadena transportadora de electrones. Bueno, la cadena transportadora de electrones es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en 4 grandes complejos nombrados del 1 al 4. En eucariotas, muchas copias de estas moléculas se encuentran en la membrana mitocondrial. En los procariotas, los componentes de cadena de transporte de electrones están en la membrana plasmática. Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de un mayor nivel de energía a uno inferior y se mueven de moléculas menos habidas de electrones o más habidas de electrones. ¿A qué me refiero con esto? A que las moléculas entre más electronegatividad lleven o menos electronegatividad lleven. En estas transferencias de electrones cuesta abajo se libera energía y varios de los complejos de proteínas utilizan la energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal para formar un gradiente de protones. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de dos moléculas de NADH y FADH, que se producen en fases más tempranas de la respiración celular, que es la glucólisis y el ácido de Krebs, el ciclo de Krebs. El NADH es muy bueno donando electrones en reacciones de oxidorreducción, o sea que sus electrones están a un nivel de energía alto, por lo que puede transferirse sus electrones directamente al complejo 1 y se transforma otra vez en NAD. El movimiento de los electrones a través del complejo 1 es una serie de reacciones de oxidorreducción que libera energía, la cual el complejo usa para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. En cambio, el FADH no es tan bueno para donar electrones como el NADH, o sea que sus electrones se encuentran a un nivel de energía un poquito más bajo, por lo que no puede transferir sus electrones hacia el complejo 1. En lugar de eso, introduce los electrones en la cadena de transporte a través del complejo 2, el cual no bombea protones a través de la membrana. En resumen, ¿para qué sirve la cadena de transporte de electrones? Tiene dos funciones importantes en realidad. La primera es que regenera acarreadores de electrones. El NADH y el FADH pues donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones y se convierten otra vez en NAD y FAD, o sea, pierden su ion hidrógeno. Esto es importante porque las formas oxidadas de los acarreadores de electrones se utilizan en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, así que deben estar disponibles para mantener estos procesos en funcionamiento. Otra sería que forman un gradiente de protones. La cadena de transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. En el espacio intermembranal hay una concentración más alta de hidrógeno y en la matriz hay una concentración más baja. Este gradiente es una forma de energía almacenada que, como veremos, se puede utilizar para generar más ATP. Ahora vamos con la fosforilación oxidativa. Como estamos hablando de la cadena de transporte de electrones, que pues, es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria, los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones de oxidorreducción. La energía liberada en esta reacción se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones, la quimiosmosis, la constituyente
la fosforilación oxidativa, los pasos clave de este proceso muestran de manera simplificada el diagrama en que concluye. Pues la entrega de electrones por NADH y FADH, los acarreadores de electrones de NADH y FADH, traducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD y en FAD, que pueden ser reutilizadas en otros pasos de la respiración celular, como lo dije antes, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Bueno, la transferencia de electrones y bombeo de protones, conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía, claro. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera de la matriz, hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. Y otra sería la separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. Bueno, la síntesis de ATP impulsada por un gradiente, cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el fluido de protones para sintetizar más ATP. En las siguientes, digamos que en conclusión podemos decir que cada ciclo, o por decir el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa y la quimiosmosis, que no la tocamos en este tema, hacen parte de la respiración celular y se complementan la una con la otra. Por eso es importante. Muchas gracias.